Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Parlaméricas. En este episodio conoceremos el escenario actual de América Latina y el Caribe en materia de desarrollo humano e inteligencia artificial. Escucharemos a Almudena Fernández, economista jefe en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien reflexiona sobre cómo la rápida expansión tecnológica ocurre sobre desafíos estructurales persistentes en la región, lo que plantea tanto riesgos como oportunidades. Exploraremos cómo estos factores inciden en la capacidad de la región para posicionarse estratégicamente en el ecosistema global de la IA. Este episodio fue grabado en la sesión Oportunidades de la IA para el Desarrollo en la Región, realizada durante la reunión Innovación y Regulación para el Desarrollo, Consensos hacia una IA centrada en las personas, organizada por Parlaméricas en colaboración con el PNUD y la CAF, celebrada en ocasión del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Muchas gracias por las palabras de nuestro último informe de desarrollo humano que sacamos del PNUD, que la verdad es un poco, la idea es dar un pantallazo de dónde está la región en términos de desarrollo humano. El desarrollo humano entendido ampliamente, no como crecimiento económico, sino como la libertad de las personas de realmente ser y hacer y llevar las vidas que quieren llevar, ¿no? Que es un poco el objetivo final de los que trabajamos en desarrollo. Entonces, basados en el análisis que hicimos para este informe y en el Atlas de Inteligencia Artificial, que es otro documento que publicamos el año pasado, un poco quería darle algunos datos de lo que vemos hoy en día en términos de la región, el desarrollo y la inteligencia artificial, es decir, cuáles son estos impactos de la inteligencia artificial en el desarrollo. Y un poco partiendo de la premisa que todo lo que sabemos evoluciona cada día, va cambiando. O sea, los datos que tenemos hoy son diferentes a los datos que tenemos mañana, entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande de mantener esta discusión viva para poder seguir entendiendo y profundizando en cuáles son estos impactos. ¿Cómo entendemos el desarrollo humano en la era de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe? Y creo que es importante primero partir de cómo está la región en términos de desarrollo humano. El desarrollo humano, si ustedes lo deben conocer, pero en el PNUD desde 1990 sacamos un índice de desarrollo humano que trata de medir el bienestar de las personas, las capacidades de las personas y las libertades de las personas, que es un índice que combina ingreso, educación y salud. Y bueno, desde que empezamos a medir ese índice en 1990, y aquí están viendo un poco la trayectoria, lo que vemos es que América Latina y el Caribe es una región que ha hecho grandes progresos en términos del desarrollo humano en las últimas décadas. Muy importantes progresos. Lo que vemos también es que a partir del 2014, 2015, es decir, varios años antes de la pandemia, este progreso se empieza a desacelerar. Si bien la región sigue avanzando en términos de desarrollo humano, este avance es cada vez más lento. Y ese progreso que hacemos lo hacemos cada vez más lento. Otra cosa que observamos es que durante la pandemia es la región del mundo donde más se deteriora el desarrollo humano. Es la región del mundo donde el impacto de esta pandemia fue más fuerte en términos de desarrollo humano y fue una de las regiones que más tiempo le costó regresar a sus niveles de desarrollo humano pre-pandemia. Todo el mundo sufrió la pandemia, pero por alguna razón América Latina y el Caribe le pegó particularmente. Y lo que vemos hoy en día es que la trayectoria de desarrollo de la región es ahora más lenta y más baja de lo que veíamos antes de la pandemia. Es decir, el impacto de este shock particular, las secuelas se van a ver en el mediano y largo plazo y las seguimos viendo, ¿no? Otra cosa que es interesante de ver de dónde está la región en términos de desarrollo humano es que si bien es una región que ha logrado súper importantes avances en la reducción de pobreza, es una región que redujo pobreza de un 50% a un 25% en las 2 décadas y media desde el 2000. Pero una cosa que es muy importante de ver es que si bien redujimos pobreza, el sector de la población que se considera vulnerable, es decir, que con cualquier shock puede caer en la pobreza, ese sector de la población no hemos logrado reducirlo. Se mantiene consistentemente desde 1990 en alrededor de 30% de la población. Es decir, somos menos pobres, pero todavía no logramos establecer clases medias sólidas. Esa gente que sale de la pobreza no logra necesariamente rápidamente seguir transitando hacia una estabilidad social y económica. Se mantiene en un estado de vulnerabilidad. Entonces, un mensaje
principal, si queremos entender el desarrollo humano en la región en las últimas décadas, es grandes avances, avances desiguales entre países. Vemos algunos países que han avanzado mucho más rápido que otros. Eh, Dentro de los países vemos sectores y partes de la población que han avanzado mucho más que otros. Eh, eh, Avances que se desaceleraron hace una década, es decir, que ya llevamos una década de progreso muy lento y que están sujetos a retroceso. O sea, son avances altamente vulnerables a retroceder en un mundo que es cada vez más incierto y donde cada vez vemos más shocks, ¿no? Por eso en este informe bajo presión llamamos una nueva era de incertidumbre para América Latina y el Caribe. Y la definimos como una nueva era donde, si bien existen los riesgos conocidos que la región siempre ha manejado, riesgos que tienen que ver con temas climáticos, temas geográficos, una vulnerabilidad macroeconómica, eh, estos riesgos los vemos que son cada vez más frecuentes y más intensos. Es decir, cuando llegan los shocks, llegan con más frecuencia y llegan con mayor impacto en la vida de las personas. Esto además interactúa con una serie de nuevas amenazas que para motivos de este informe organizamos en tres grandes áreas, pero se pueden ver de diferentes maneras. Áreas que tienen que ver, por un lado, el tema que hoy nos trae aquí, tecnologías en rápida evolución, y las amenazas que salen de esto, amenazas que tienen que ver con unas sociedades que son cada vez más fragmentadas. Hoy en día, América Latina y el Caribe es la región más polarizada del mundo y donde más está creciendo la polarización en el mundo. Eso, por supuesto, interactúa con las nuevas tecnologías, ¿no? Estas no son amenazas, digamos, independientes. Y, por supuesto, amenazas que quizás no son tan nuevas, pero que tienen que ver con un clima cada vez más cambiante. Y lo que sí vemos que es nuevo es cómo esto está impactando la vida de las personas. Eso cada día es un mayor impacto. Y por supuesto, todo esto interactúa con los problemas estructurales de la región que ya conocemos. Una región altamente desigual, una región con un tejido productivo que es altamente informal, una región que tiene mucha vulnerabilidad macroeconómica, una región donde las instituciones tienden a tener capacidades bajas de gobernanza. Entonces, profundizando ya en los temas de nuevas tecnologías y por qué vemos esto, por qué es importante ver cuáles son las amenazas que vienen de estas nuevas tecnologías, si bien reconocemos, por supuesto, las oportunidades que traen. Una es que vemos que estas tecnologías, si bien avanzan rápidamente en la región, América Latina y el Caribe es una región todavía relativamente joven y donde es ávida de adoptar nuevas tecnologías. La adopción de tecnologías es rápida en la región comparado a otras regiones en desarrollo. Pero lo que sí vemos es que este avance de las nuevas tecnologías se desarrolla sobre estos problemas estructurales de la región. Es decir, esta tecnología no avanza en un lienzo en blanco, avanza en una región que ya tiene ciertos temas estructurales y que estas tecnologías se están de alguna manera reproduciendo y exacerbando. Entonces, por ejemplo, vemos que si bien la región ha avanzado muchísimo en cobertura en banda ancha, en alguna de las infraestructuras más básicas que tienen que ver con dar acceso a Internet a las personas, cuando empezamos a ver la infraestructura un poquito más sofisticada, infraestructura que se necesita ya no solo para hacer uso de las tecnologías, sino realmente poder ser proveedor de soluciones tecnológicas, ahí vemos donde la región se está quedando rezagada. Es decir, la infraestructura de fibra óptica estamos muy por debajo de economías más avanzadas, habilidades digitales, ya sean básicas, intermedias o avanzadas. La región tiene mucho menos que economías más avanzadas y ya cuando vemos temas de acceso a banda ancha de alta calidad o inclusive acceso a 5G, vemos que es un porcentaje muy reducido de la población de la región que tiene acceso a estas infraestructuras que son las que necesitamos para realmente usar la inteligencia artificial como motor de crecimiento y como motor de desarrollo. Vemos también mucha heterogeneidad entre los países y dentro de los países, ¿no? Ya les daba el dato en las palabras iniciales, pero vemos, por ejemplo, que el 85% de los hogares del quintil más alto, en promedio, tienen acceso a Internet en casa, mientras que solo el 46% de aquellos en el quintil más bajo. Es decir, es la mitad de acceso, ¿no? Y cuando vemos estas diferencias entre países, vemos que hay muchísima heterogeneidad y, por supuesto, esto es muy por debajo de los promedios que vemos en los países de la OECD. Esto también lo vemos cuando vemos urbano-rural, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas de las oportunidades que vemos? Vemos una
economía geek, una economía de plataforma que ha surgido con mucha fuerza en la región y ha surgido como un generador de empleo importante en la región. El empleo alrededor de economías de plataforma está creciendo. Ahora, de nuevo, tiende a reproducir patrones de informalidad que ya existen en la región. Vemos, por ejemplo, que la gran mayoría de trabajadores geek no contribuye ni a seguros de salud ni a seguridad social de ninguna manera. Entonces vemos nuevas oportunidades de trabajo que generan flexibilidad y que de alguna manera bajan las barreras de ingreso al mercado laboral que muchas personas enfrentan. eh, pero que genera empleos que reproducen informalidad y baja protección. Eh, los datos de cuál es el potencial de la inteligencia artificial para generar productividad en la región todavía son datos un poco como académicos, ¿no? Todavía se están perfeccionando estos modelos, pero ¿qué vemos hoy en día con lo que sabemos? Vemos que solo 1 de cada 3 empleos en la región está realmente expuesto a la inteligencia artificial. Y expuesto quiere decir que puede ser automatizado, puede ser aumentado, es decir, empleos que van a volverse más productivos por el uso de la inteligencia artificial, o hay un grupo de estos empleos que realmente no sabemos cuál puede ser el resultado de la exposición a la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, vemos entonces 1 de cada 3 empleos expuestos, pero solo entre un 2 y un 6% que tiene riesgos de automatización. Y entre 2 y 14%, dependiendo del país, que tiene potencial de aumento, de aumentarse, de volverse más productivos. Entonces, aquí hay mucho potencial, pero no se va a generar automáticamente. Hay que ver dónde están esos empleos y cómo realmente lograr ese aumento en la productividad dentro de esos empleos. Una cosa interesante es cuando uno mira los datos desagregados por género, entre 2 y 6% que sí está expuesto a la automatización, tienden a ser empleos altamente feminizados. Entonces, dentro de estos números se esconden también muchas desigualdades altamente feminizados y empleos, ya lo decía el senador, que son más para jóvenes, ¿no? Entonces, también dentro de estos datos se esconden eh, o se ven muchas desigualdades. Em, Vemos, bueno, el tema de género es un tema que es altamente preocupante. Por ejemplo, por dar un dato, yo creo que hay 1000 datos que uno puede mirar, vemos que en la región 4 de cada 10 graduados en temas de STEM, ¿no? de ciencias y tecnologías y matemáticas, son mujeres, pero con mucha heterogeneidad entre países, ¿no? Entonces vemos que todavía hay un rezago de cara a los empleos para mujeres en esta área. Una cosa que es muy interesante y creo que es muy relevante para el trabajo que hacen ustedes aquí es que ya hoy en día, según una base de datos que lleva la Universidad de los Andes, vemos que 24 países de la región están usando inteligencia artificial en su sector público. Le están usando de diferentes maneras, gran porcentaje en mejorar su entrega de servicios públicos, donde hay un potencial inmenso, otros en otros aspectos económicos que tienen que ver con tributación, etcétera. Muchos países usándolo para temas de orden público y seguridad, donde si bien muchas oportunidades, pero de nuevo algunos riesgos. Temas de salud y educación se han vuelto fundamentales y bueno, temas de protección social y otros. Y esta es una base de datos que nosotros seguimos muy seguido y va cambiando mucho. Es decir, cada vez más países adoptan más sistemas de protección social. Por supuesto, aquí los riesgos son cómo se gestionan los sesgos de los algoritmos. Muchos de estos algoritmos son algoritmos importados. Son soluciones que la región está importando de otros lugares y que tiene que adaptar a sus necesidades. Por un lado, los algoritmos pueden traer consigo sesgos, pero por otro lado, los datos que se alimentan ese algoritmo, ¿no? Los sesgos pueden venir del tipo de datos que se usan para que la inteligencia artificial tome decisiones sobre el futuro. Y el problema es que aquí no solo se replican esos sesgos, sino se exacerban de manera muy rápida, ¿no? Entonces, es importante tener la capacidad de auditar los algoritmos de inteligencia artificial para asegurarse que tengan las reglas concretas para que esto no se reproduzca. Eh, mm, Hablábamos ya de los centros de datos, ¿no? Y ya pasando un poco, bueno, ¿qué tiene la región para ofrecer para posicionarse realmente como un creador de soluciones, como un actor principal en este ecosistema de la inteligencia artificial? Y hoy en día lo que vemos es que alrededor de 5% de los centros de datos del mundo están hoy concentrados en la región.
comparado con, vemos por supuesto los G7 y Estados Unidos, que son donde más vemos, ¿no? Pero lo interesante aquí es que América Latina y el Caribe es una región muy rica en energía y en energía renovable. Entonces tiene mucha capacidad y mucho potencial para ser un centro donde se procesan, los centros de datos requieren mucha energía y bueno, muchos temas hídricos también, pero aquí hay una tensión, ¿no? Entonces, entre, por un lado, una capacidad que se necesita para realmente usar la inteligencia artificial y por otro lado, el uso de recursos naturales de una manera que sea responsable y que realmente sea para el beneficio de las personas. Ya hemos visto, y ustedes lo han visto en sus países, protestas y protestas sociales alrededor de propuestas de traer centros de datos a algunas partes de la región, ¿no? Porque a la gente le preocupa el uso del agua, le preocupa el uso de la energía. Una cosa que investigamos en este informe también es esta nueva economía extractiva, esta nueva economía digital, otra etapa de una economía extractiva en nuestra región, ¿no? Nuestra región, muchas partes de nuestra región tienen economías que se concentran en la extracción de recursos naturales. En este caso, la extracción tiene que ver alrededor de los datos, ¿no? Y lo que vemos es que es más del 90% de los datos que se generan en América Latina, se generan al nosotros usar diferentes herramientas, se procesan fuera de la región. Es decir, se procesan, se usan para generar nuevas soluciones, se usan para vender productos, todo eso se usa fuera de la región y lo que se genera en términos de valor que de esos datos se queda fuera de la región, ¿no? Entonces, de alguna manera, como si somos grandes generadores, grandes usuarios, generadores de datos, cómo eso podemos de alguna manera capitalizarlo dentro de nuestra región, ¿no? Entonces, hay una cadena de valor, de creación de valor dentro de la economía digital, donde América Latina realmente está siendo solamente un proveedor de datos hacia afuera. No somos parte todavía de esa cadena que genera soluciones. Y bueno, esto ya lo sabemos, pero es una región que además concentra muchas de las reservas de los minerales necesarios para no solo los temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, sino también todo lo que tiene que ver con la transición energética verde, ¿no? Entonces, hay también aquí una tensión en cuanto al uso de los recursos naturales y los recursos naturales que ya tiene la región, ¿no? Y es un momento donde vemos que geopolíticamente muchos ojos del mundo están ahorita en la región y mucho tiene que ver también con el potencial de la región de cara a sus recursos naturales. Mm, Vemos que las plataformas digitales están definitivamente reconfigurando el debate democrático, ¿no? Tenemos algoritmos que refuerzan sesgos, que crean cámaras de eco y que amplifican desinformación, ¿no? Y que el porcentaje de la población que percibe que hay desinformación en las redes sociales es altísimo en la región, ¿no? Hay una paradoja interesante. Muchas personas usan las redes sociales para informarse, pero las mismas personas reportan saber que las redes sociales tienen mucha desinformación. Entonces, de alguna manera estamos informándonos a través de mecanismos en los cuales no confiamos del todo, ¿no? Y hay poca capacidad para distinguir entre lo verídico y lo generado. Entonces, un mensaje clave de este análisis es que hay mucho potencial. América Latina muestra avances en infraestructura, muestra entusiasmo en adopción, tanto del sector público como del sector privado. Tiene recursos naturales, tiene energía, pero esta adopción tecnológica tan desigual es preocupante de cara a que se exacerben las desigualdades y por supuesto se enfrenta a otras barreras estructurales, ¿no? Eh, ¿Qué proponemos, no? Hay que organizar un poco cómo se estructura esta respuesta, ¿no? Y creemos que hay tres grandes áreas alrededor de las cuales hay un trabajo por hacer. Uno tiene que ver con el capital humano. Necesitamos habilidades digitales avanzadas que, por un lado, puedan generar el tipo de soluciones que queremos que América Latina traiga al mundo, pero por otro lado, capital humano también para auditar los algoritmos, para entender los algoritmos, para asegurarnos que esa inteligencia artificial no está teniendo sesgos en nuestra región. Por otro lado, necesitamos infraestructura para conectarnos con inclusión, pero también infraestructura para tener computación que pueda realmente poner a América Latina y el Caribe en el mapa de este ecosistema de inteligencia artificial, que pueda hacer que nosotros mismos procesemos esos datos que hoy en día se están procesando fuera, ¿no? Y se están usando afuera. Y finalmente el tema de gobernanza, de datos y más allá, ¿no? Cómo la región
crea sistemas de inteligencia artificial imparciales, cómo la región protege la privacidad de los datos de las personas, cómo se gobierna todo esto, cómo se gobierna alrededor de los mercados que se generan en estas nuevas industrias, ¿no? Entonces, estas son las tres grandes áreas de soluciones, ¿no? Y si se canalizan de manera efectiva, las tecnologías pueden actuar como catalizador del desarrollo humano resiliente. Lo vemos hoy en día, pueden ser un generador, pero esto no va a pasar automáticamente. La acción concreta de los gobiernos de la región, de las instituciones de la región, es fundamental. Eh, Solo para cerrar, contarles un poco de este otro documento que sacamos, que es el Atlas de Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe, que es un documento mucho más profundo en temas de inteligencia artificial y que de alguna manera trata de entender cuál es el estado actual y cuáles son algunos buenos ejemplos de lo que está pasando en la región, ¿no? Lo pueden encontrar en nuestra página web, pero un poco la idea es cómo puede la inteligencia artificial para el desarrollo humano transformar los desafíos en oportunidades, ¿no? O sea, realmente queremos que estos sean documentos con un tono de optimismo. Creemos que la región tiene una oportunidad acá. Ya en muchas revoluciones tecnológicas, la región en promedio, con algunas excepciones, no aprovechó esas revoluciones para realmente tener una transformación que la haga una región más productiva. ¿Cómo nos aseguramos que esto no pase en esta revolución? Solo para cerrar con este mensaje, ¿no? Es la rapidez con la que está cambiando la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad como un todo requieren que tengamos más coordinación regional y más cooperación internacional. Yo creo que es un momento que el multilateralismo se vuelve urgente y además porque estos no son cosas que se deberían enfrentar país a país. Es importante ver dónde hay competencias y valor agregadas para tener una voz conjunta como región.